Atlético de Madrid humilló al Real Madrid 5-2. Madre mía, qué paliza se llevó el Trampas. Es una de esas goleadas donde generalmente el Barcelona le da. Y pues también ahora Atlético de Madrid le puede mostrar la manita al Real Madrid. Madre mía, fue un baño, para mí fue inesperado, debo ser honesto. Si bien es cierto, a mí no me engañaban tanto que digamos que el Real Trampas estaba siendo muy imparable. Personalmente sí consideraba que estaba teniendo un poco de suerte, a la vez algo de ayuda, por supuesto, porque ha tenido jugadas polémicas donde principalmente tal vez en la primera fecha contra el Osasuna se le estaba complicando terriblemente ese partido y pues le cobraron penal a favor del Real Trampas y sabemos que en realidad era falta de Mbappé. Sin embargo, pues con ese gol ganó el Real Madrid y así tuvo un par de jornadas también creo que contra el Mallorca, donde también tuvo una ayudita y el Trampas pudo también rescatar ese partido. Y contra el Levante se le estaba complicando bastante cuando se puso Levante 2-1, estaba yendo a por todas. En este caso sería 1-2 porque el Levante jugó de local. Se iba con todo y un contragolpe ahí y en ese contragolpe hubo un penal claro a Mbappé y con eso fue que finiquitó el partido del Real Madrid contra el Levante. Y así podemos ir sacando partidos donde, no sé, era curioso que estén diciendo que este Real Madrid era muy distinto a lo que tal vez planteaba Ancelotti. Nada que ver. Sí, por momentos había principalmente tal vez presión alta que generalmente Ancelotti no hacía. Y claro, hay jugadores que poco a poco han ido comprometiéndose, por ejemplo, Kylian Mbappé, se le nota como que cada vez más se pone al equipo al hombro y presiona bastante arriba, corretea. No está como cuando llegó al Real Madrid, que no se le veía todavía ese liderazgo. Y obviamente Vinicius mismo tiene un poco más de compromiso en ir a presionar, más Tantono, por supuesto, es uno de los que tal vez presiona mucho más, es uno de los que constantemente le ves que está corriendo, así que, claro, eso ha ido incorporando tal vez algo distintivo Xavi en comparación a Ancelotti, que es la presión, pero no es una presión constante, es una presión por momentos y a veces sí le funciona, pero con la pelota. Este equipo es muy similar a Ancelotti, no sabe qué hacer con la pelota, porque los mediocampistas generalmente están desaparecidos. Uno de los que tal vez últimamente tiene un poco más de brillo es Güler, Arda Güler. Es uno de los que tal vez se asocia mejor, el que divide mejor las pelotas, y en esta oportunidad para mí ha sido probablemente el mejor de la cancha y lo cambiaron, ¿no? Fue una locura lo que hizo Xavi Alonso. Fuera de eso, claro, por supuesto hay algunas cositas que se puede rescatar de Xavi Alonso. No hay un cambio tan drástico como para decir que este equipo ya es muy distinto al de Ancelotti. Con Ancelotti, si bien es cierto, el equipo era muy defensivo, atrás era muy sólido, era muy difícil de hacer daño, a menos que le coge el Barcelona de Hansi Flick. Pero fuera de Barcelona, difícilmente le hacían daño los demás equipos. Así que en eso, por ejemplo, ya empezó a flaquear este Real Madrid. El partido empezó a favor del Atlético de Madrid desde el primer minuto. Empezó a tener una muy clara y así empezó a llegar de constante. El Real Madrid no podía tener la pelota y el Atlético de Madrid sabemos que tampoco se defiende tanto con la pelota, no tiene esa virtud, pero sin embargo con esa presión nada más de ir, porque también es un equipo que simplemente va adelante, adelante, sin necesidad de controlarte los partidos. Al menos en este tipo de partidos. No he visto tanto que digamos con clubes más pequeños, pero con clubes un poco inferiores a ellos, seguramente deben controlar más los partidos, pero conocemos, ¿no? Que generalmente el Cholo no es que te va a ir generando, no es que te va a ir abriendo la cancha con esa paciencia, con esa calma. Entonces en ese partido se vio que rápidamente salió al ataque, salió a presionar arriba y lo tenía controlado el Real Madrid.
lo tenía ahí sometido, obviamente tal vez no con tantas oportunidades claras, pero era muy evidente que desde el primer minuto el Atlético de Madrid salió a por todas. Y pues a los defensores del Real Madrid, Simeone, por ejemplo, lo hizo ver muy mal a Carreras. Yo considero que Carreras hasta ahora había tenido un buen rendimiento, por supuesto, no como para decir, uff, uno de los mejores centrales, o mejor dicho, uno de los mejores laterales izquierdos. No, 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 no. Había tenido un buen rendimiento. Es alguien que probablemente va a ir incluso al alza, pero en este partido, Simeone lo hizo ver muy mal. A cada nada le iba desbordando y así en el primer gol aparece él en la foto junto con Militao. Desde las primeras pelotas que llegó a tocar Carreras, empezó a fallar, se le notaba bastante nervioso. Así que lo fue sometiendo, empezó a tener bastantes oportunidades el Atlético de Madrid, hasta que en el minuto 14 finalmente con un centro, pues entra Lenormand y mete el primer gol, un cabezazo. Y yo esperaba que el Real Madrid iba a reaccionar, porque conocemos que el Atlético de Madrid también es un equipo que cuando mete el gol se empieza a replegar, empieza a aguantar y salir en contragolpes. Pero no, empezó a controlar más todavía el Atlético de Madrid. Y el Real Madrid no generaba nada, era un desastre, como que lo tenían muy controlado el Atlético de Madrid y me sorprendía, porque el Atlético de Madrid, vuelvo a repetir, no es un equipo que te controle tanto con la pelota, pero al Real Madrid lo tenía ahí, seguía generando, seguía atacando, recuperaban rápido la pelota y pues hasta que viene ese momento donde Arda Güler le da un pase, sí debemos reconocer, un buen pase a Kylian Mbappé, que le coge, creo que mal parado, le coge la espalda seguramente a Lenglet, ¿sí? A Lenglet. Y con ese espacio, Kylian Mbappé creo que son de sus jugadas favoritas, ¿no? Corriendo al espacio, el Kylian Mbappé es pues imparable. El empate llegó así de la nada, cuando tenía el Atlético de Madrid totalmente controlado, dominando la pelota, llega el empate. Y después del empate sí, se posicionó mejor el Real Madrid. Empezó a ser un poco más parejo, incluso ellos empezaron a tener un poco más la pelota, pero si van a ver, si van a observar, o los que vieron el partido, no es que controlaba tanto el Real Madrid con el medio campo, por ejemplo. Más se controlaban con sus defensores, con sus centrales y laterales. Sus mediocampistas seguían un poco desaparecidos. Y era otra jugada ahí rara, ¿no? Para el Real Madrid. A favor del Real Madrid siempre tienen que pasar jugadas raras, donde a los 36 minutos, pues rechaza fatal, creo que, en este caso creo que fue Lenormand. Es un rechazo horrible que hace Lenormand y la pelota le cae a Vinicius. Vinicius encara, les coge mal parados a los defensores del Atlético de Madrid. Vinicius hace bien, acentra perfecto para Arda Güler, que desde atrás entraba. Y pues remata un poco centrado, pero al parecer Oblak estaba mal posicionado, así que increíblemente con dos llegadas, el Real Madrid como siempre, porque este equipo ya conocemos, no es por Xavi Alonso, prácticamente es lo que es el Real Madrid. Solo con dos jugadas ya se puso adelante por 2-1 contra el Atlético de Madrid, que había estado haciendo todo el desgaste. Así que a los 36 minutos el Real Madrid le daba vuelta al Atlético, de manera injusta. Y después el Atlético de Madrid, menos mal, empezó una vez más a recuperar la pelota rápidamente, a tratar de buscar el empate. Lo hizo bastante bien. Julián Álvarez tiene una que remata al poste. Creo que después Zorlock también tiene. O sea, se veía ese tipo de partidos donde el Real Madrid tiene suerte, se salva de todo. Y en un contragolpe, pues te finiquita el partido. Parecía un partido de esos más. Prácticamente al cierre del primer tiempo, a los 48 minutos, creo que dieron 7 minutos, así que tampoco fue en la última jugada, Zorlo con un cabezazo empata el partido.
Y en la foto aparece lamentablemente el chico Housen. Y creo que no midió bien. Y detrás de él entró Sorlo 2-2. Evidentemente eso fue como un golpe muy fuerte para el Real Madrid. Ellos están muy acostumbrados a hacer eso, ¿no? Sobre la hora y todo ello, como que meter goles que son fundamentales, pero en ese caso les pasó en contra. Así que se van 2-2, partidazo en cierta manera, más que todo por los goles. Y el segundo tiempo entró el Atlético de Madrid otra vez a tener el control, a buscar el marcador. Y fue muy superior. Y debo reconocer que me sorprende. Al parecer Real Madrid está peor de lo que uno se esperaba. Yo consideraba que estaba mejorando. Si bien es cierto, pensé que no había mejorado tanto a lo de Ancelotti, pero creí que ya había muchas mejoras. Pero el Atlético de Madrid lo hizo ver muy mal en este partido. Al igual que PSG en el Mundialito de Clubes. Entonces, con equipos top, 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 al parecer no llega a ser competitivo todavía. Y claro, porque con el Marsella mismo probablemente hasta hubieran perdido en caso de que no hubieran atracado. Así que en Champions también se les complicó el partido. Y a los 51 minutos, pues llega el penal. En cierta manera es polémico, pero según lo que veía, en realidad está bien cobrado. Es una jugada peligrosa y no se puede levantar la pierna tan alta. Así que está bien cobrado. Era penal, está bien cobrado. Julián ejecuta y pues se adelanta el Atlético de Madrid. Y yo consideré que después de eso, a lo mejor, pues el Trampas ahora sí va a ir a buscar el marcador. Y nada, no pudo. Seguía controlando el Atlético de Madrid. Y eso fue muy sorprendente para mí porque parecía que el Real Madrid no tenía ideas. En el medio campo no podían tejer jugadas. Valverde y Tchouaméni, o sea, un partido desastroso. Bellingham, cada pelota que tenía lo perdía. Un caos. Como digo, Arda Güler era de los pocos que a lo mejor te podía filtrar pelotas y todo ello. Un desastre este Real Madrid. Y a los 63 llega un tiro libre en un contragolpe también para el Atlético de Madrid, que el que gana es justamente Julián, lo ejecuta y madre mía, es que Julián es un jugadorazo. Golazo de Julián. Y en ese momento es que el partido murió. Después de ese gol 4-2 se puso el Atlético de Madrid, le entregó la pelota al Real Madrid. Y ya tuvo controlado totalmente el partido, a pesar que no tenía la pelota. El Real Madrid tenía la pelota, pero no le generaron oportunidades claras. Vuelvo a repetir, me sorprendió porque yo estoy acostumbrado a ver al Real Madrid. No importa qué tan mal esté el equipo, es un equipo que siempre te lucha hasta el final y es un equipo muy peligroso. El Real Madrid como equipo o como institución, como club, siempre ha sido así. Y en esta oportunidad le vi un equipo, o sea, que no parecía Real Madrid. En el juego sí, pero no generaban nada. Lo tenía totalmente controlado el Atlético de Madrid. Me sorprendió eso. Y pues finalmente un contragolpe más a los 93 minutos de Griezmann, otro gol. Así quedó 5-2 a favor del Atlético de Madrid. Un palizón que recibió el Real Madrid. Qué locura. Es de los peores partidos que he visto al Real Madrid. Creo que no he visto un partido tan malo, ni siquiera con Ancelotti. Vuelvo a repetir, Ancelotti no es que su juego era bonito, no es que era agradable, era un equipo normalmente así, también ramplón, un equipo amarreta que te entregaba la pelota y solo buscaba contragolpes, pero caer de esta manera contra el Atlético de Madrid, que no venía tan bien, porque es entendible que contra el Barcelona puedes caer, no solo con el Barcelona, tal vez con cualquier equipo puedes caer. En un contragolpe te van en un par de contragolpes te hacen goles, pero tú también has intentado, o sea, has hecho tu juego, has tratado de llegar, has tratado de proponer. Y pues, ok, en un par de contragolpes ellos tuvieron más suerte y te fulminaron, pero en este caso no. El Atlético de Madrid lo pasó por encima, lo arrolló a este Real Madrid. Lo hizo ver muy mal, totalmente. Eso es lo que pasó en este partido.
El Atlético de Madrid arrolló totalmente al Real Madrid. Pocas veces he visto una superioridad del Atlético de Madrid contra un Real Madrid. Y más, y pues sorprende por todos lados porque nos estaban vendiendo que el Real Madrid era imparable y este Atlético de Madrid se estaban burlando los mismos madridistas del Cholo Simeone. Y cómo este equipo que no venía tan bien te arrolla de esta manera y te ridiculiza totalmente, te mete una manita. Esto es inolvidable. Bueno, eso sería todo, amigos. ¿Qué opinan ustedes? Dejen sus comentarios, denle me gusta al video, suscríbanse y hasta la próxima.